Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal GateWL, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Hay algo muy extraño sucediendo precisamente allá en Medio Oriente. Muy extraño. Aunque obviamente la realidad es que las cosas continuarán justo como lo ha dicho su servidor Osvaldo Quiñones en diferentes videos. Ya que precisamente se informa en estos últimos días, hasta este 27 de noviembre, que el gobierno de Bashar al-Assad en los próximos días podría estar anunciando el final de esta guerra en contra del terrorismo y la derrota de este. Podría anunciarlo el señor Bashar al-Assad, presidente de Siria. El mismo gobierno de Irán ha hecho lo mismo. Ha pronunciado el triunfo en contra del terrorismo y la derrota de este. El gobierno de Rusia ha dicho lo mismo hasta estos momentos. Aunque tarde o temprano tendrá que hacer una pronunciación conjunta para que de esta manera quede claro que el terrorismo fue derrotado. Saudi Arabia asegura, curiosamente, Saudi Arabia asegura que continuará la lucha en contra del terrorismo hasta que no quede un terrorista solo. Un terrorista solo, justo cuando Saudi Arabia, Qatar, Turquía, Israel, Estados Unidos, Francia e Inglaterra y otras naciones de Europa, la coalición liderada por Estados Unidos, han estado apoyando directamente al terrorismo con armas, financiación y entrenamiento. En Israel, en Turquía, en Saudi Arabia, en Qatar y en las diferentes regiones. ¿A qué se refiere Saudi Arabia con que continuará en su lucha en contra del terrorismo cuando es uno de los principales promotores del terrorismo? Continúa el terrorismo en contra de Yemen. Continúa la masacre en contra de la población civil de Yemen, de escuelas, hospitales, en contra de ancianos, de niños y de todo. Pero la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos, permanecen callados. Permanecen callados pese a que la misma Organización de las Naciones Unidas, el señor Guterres, ya estoy hablando del secretario de la Organización de las Naciones Unidas, ha asegurado que 2 millones de personas, niños y ancianos, se han quedado sin agua. Hay cólera. Hay todo tipo de enfermedades debido al bloqueo que impuso Saudi Arabia, apoyado por Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Están masacrando al pueblo yemení, pero no hay sanciones económicas en contra de Saudi Arabia. No hay bloqueo en contra de Saudi Arabia. No, el mundo permanece callado y atónito mirando cómo este régimen criminal, y hablo de Saudi Arabia, sigue masacrando no solamente al pueblo yemení, sino que sigue apoyando al terrorismo. Sigue la limpia y la purga dentro de su mismo territorio, quebrantando normas, leyes, estatutos internacionales. Por supuesto, la violación de los derechos humanos constante día a día por este régimen criminal llamado Saudi Arabia o Riad. Pero todos permanecen callados. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué entonces es importante que el señor Bashar al-Assad, presidente de Siria, conjuntamente tal vez con el gobierno de Rusia y de Irán, del mismo Turquía ahora que ha cambiado de bando, porque es importante que anuncien el final de las hostilidades o la derrota en contra del terrorismo? ¿Por qué es importante que anuncien el final de esa guerra y la derrota del terrorismo? Yo les voy a decir, porque Estados Unidos hace algunos días, desde este pasado 21, 22, 23 de noviembre, había asegurado, el Pentágono y diferentes medios informativos, habían asegurado que Estados Unidos permanecería en esa región aún después de que derrotaran al terrorismo, en la región kurda de Siria, al noreste de Siria precisamente. Pero, curiosamente, este pasado 26 de octubre, el mismo señor Donald Trump y otros medios aseguraron que Estados Unidos no seguirá apoyando ni suministrando armas a los kurdos y posiblemente después de que termine la guerra podrán salir o saldrán de territorio sirio. Pero más allá de eso, no se puede creer ni en Saudi Arabia, ni en Israel, ni en los Estados Unidos. Quien cree en estas naciones prácticamente va a recibir una puñalada por la espalda. Por lo tanto, ¿por qué es importante que el gobierno de Bashar al-Assad allá en Siria, Rusia e Irán pronuncien el final de la guerra en contra del terrorismo? Yo lo dije en diferentes videos, precisamente, que los kurdos, ahora que Estados Unidos está metido ahí hasta las cachas, precisamente en la región kurda de Siria, yo lo dije y lo pueden verificar cuando todavía estaba la guerra activa, fuerte,
Yo les dije precisamente que los kurdos serían las próximas víctimas de Estados Unidos, puesto que los iba a utilizar como, sí, como los nuevos desestabilizadores de la región. Y Estados Unidos es el propósito. En Irak no pudo precisamente porque tenía que elegir entre seguir al lado del gobierno de al-Maliki, allá precisamente del gobierno de Irak, o la región kurda. La región kurda es muy pequeña, por lo tanto le convenía permanecer como aliado del gobierno de Irak y, por supuesto, traicionar a los kurdos de Irak. En Siria, por supuesto que ahí no tiene ni lazos con el gobierno de Siria, por lo tanto ahí es posible que sí trate de permanecer ahí, aun si tuviera que lanzar una guerra. Lo importante es aquí que precisamente cuando se anuncie, cuando el señor Bashar al-Assad pronuncie la finalización precisamente de la guerra en contra del terrorismo y su derrota, bajo normas, leyes y estatutos internacionales. Por eso les digo que los kurdos serán las próximas víctimas de Estados Unidos y serán masacrados, serán derrotados, serán destruidos por la siguiente razón. Cuando se pronuncia el señor Bashar al-Assad, Rusia e Irán, que la guerra en contra del terrorismo se ha terminado y que este ha sido derrotado, escuchen bien lo que voy a decir, inmediatamente las cosas cambiarán y tomarán o iniciarán una iniciativa terrestre, militar, en contra de los aliados de Estados Unidos. El Ejército Libre de Siria, las Fuerzas Democráticas de Siria, las Fuerzas Democráticas de Siria y de los kurdos, que son y que siempre fueron o estuvieron actuando conjuntamente con los grupos terroristas para seguir avanzando en territorio sirio. Esto lo pueden negar cualquiera, pero es una realidad. Los kurdos, las Fuerzas Democráticas Sirias, así también como toda la oposición siria, siempre estuvo trabajando junto con los terroristas, incluyendo a Estados Unidos. Precisamente cuando se termine, cuando se pronuncie la finalización de esta guerra contra el terrorismo y su derrota, entonces inmediatamente lanzarán una guerra por parte de Turquía, por parte de Irán, por parte de Siria. Digo, si los kurdos no reaccionan y no recapacitan, por supuesto que ya Rusia, Irán, Turquía y el ejército de Siria, al declarar esto, buscarán e irán a los territorios ocupados precisamente por las fuerzas democráticas de Siria, por los kurdos, apoyados por Estados Unidos, puesto que se supone que como se terminó la guerra, puede ir el ejército de Siria a tomar posición precisamente de las diferentes regiones, antes en manos de los grupos terroristas, incluyendo la de los kurdos. Pero si estos reaccionan, deteniendo o lanzando algún tipo de agresión en contra del ejército de Siria, bajo normas, leyes y estatutos internacionales, ya prácticamente serán declarados por estas naciones y por las mismas naciones, algunas naciones de las Naciones Unidas, como grupos hostiles. Y eso es lo que pretende Siria al declarar la finalización de la guerra contra el terrorismo, para de esa manera enviar a su ejército a tomar las posiciones de las diferentes regiones que antes estaban en control de los terroristas y que fueron tomadas por estas fuerzas. Y es necesario precisamente anunciar la finalización de la lucha en contra del terrorismo para que de esta manera continuar con la siguiente guerra o los siguientes combates, que serán en contra precisamente de las fuerzas democráticas de Siria, que no son otra cosa que kurdos que siempre apoyaron al terrorismo. Y eso es lo que viene. Yo les dije y lo reitero, si los kurdos no cambian su posición, por supuesto que viene la guerra en contra de ellos ya directamente. Y esto no lo puede tener ni Estados Unidos, ni Israel, ni ninguna otra nación. Precisamente por eso es importante anunciar la guerra o la finalización de la guerra en contra del terrorismo, para que continúe la siguiente fase en contra de la oposición o los aliados de Estados Unidos y de los kurdos. Y eso es lo que les dije yo en los videos anteriores, que los kurdos serían próximamente la carne de cañón. Y ahí está, todo se está dando punto por punto. Ahora, ¿que quién va a vencer? Por supuesto que Rusia, por supuesto que Siria, por supuesto que Irán, y los kurdos serán abandonados cuando venga el ejército de Siria, el ejército con apoyo de los aviones rusos, así también del mismo Hezbollah y de Irán. Estados Unidos dejará solos a los kurdos, y los kurdos
perderán décadas de avances, de beneficios que habían obtenido, los perderán causa de su desmedida ambición. Nos vemos a la próxima.